Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, por supuesto, dedicado a ustedes, a la comunidad, para atender esas situaciones donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe activamente con nosotros y nos envíe sus mensajes a través de WhatsApp al 310-245-8548. Pueden ser en video, pueden ser en audio, pueden ser en texto con sus preguntas, o se pueden comunicar al 648-4820, nuestra línea directa, para que también haga sus preguntas. Aproveche la presencia de los especialistas y pues tenga usted esa guía inicial que requiere en esa situación particular. Hoy vamos a estar hablando de insolvencia económica. Nos han estado preguntando mucho sobre estas temáticas siempre que las traemos al programa. Pues quedan muchas inquietudes, quedan muchas dudas y algunas inquietudes por parte de los televidentes, y también incluso nos han preguntado acerca de, bueno, pero si hay casos que terminan prosperando y cómo termina la vida. Bueno, hoy vamos a estar tratando precisamente uno de estos casos. Recuerden también que a partir de las 3:15 de la tarde estaremos en Facebook Live haciendo una sesión especial únicamente para las personas que se conecten a través de facebook.com/Canal TRO. Allí se recibirán todas las inquietudes que en el chat de esa transmisión usted realice, así que aproveche, será desde las 3:15, justo después de que acabemos la emisión actual de Actúe en Derecho. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos semana, como siempre, en su programa Actúe en Derecho, hoy con un tema de innegable importancia económica. Las deudas, los embargos son cosas que nos quitan el sueño, pero afortunadamente el derecho ha previsto una herramienta para que podamos dormir tranquilos, para que podamos tener esa calma que necesitamos para nuestro diario vivir, y es la ley de insolvencia económica para personas naturales. También la hay para empresas, pero también hoy lo que vamos a tratar es la ley de insolvencia para personas naturales. Así es, y pues la abogada de la casa, Sol Juliana Villamizar, especialista en esta temática, hoy nos va a estar acompañando tanto en el programa como en Facebook Live, para que ustedes estén muy pendientes. Abogada, buena tarde. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Buenas tardes a todos los televidentes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que me encanta. Es una oportunidad para todas las personas que estén sobreendeudadas, que tengan problemas, que no puedan dormir por las deudas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, y pues como les venía contando, muchas personas tienen esa inquietud de si verdaderamente hay casos donde resulten positivos y cómo terminan estas personas. Pues hoy en Actúa en Derecho queremos mostrarles un testimonio de alguien quien estuvo en un proceso de insolvencia económica y describe la situación que vivió. Dentro de este tema, precisamente, es bien importante tener la claridad de unas pautas que la abogada durante el transcurso del programa nos va a estar dando. Si usted está presentando alguna situación, unas deudas donde está a punto de perder absolutamente todo, bueno, hoy le vamos a decir cuáles son esas pautas que debe tener en cuenta para aplicar a la ley de insolvencia económica. Se conoce como insolvencia económica la situación jurídica y o económica en la que se encuentra una persona natural o jurídica que le impide asumir el pago de sus obligaciones, especialmente las crediticias. Ante esto, como búsqueda de soluciones, existen alternativas para el régimen de insolvencia. Uno de ellos es el trámite de negociación de deudas, siendo este el caso que nos comparte la señora Yolanda Arias. Nosotros con mi esposo pues presentábamos problemas económicos, ¿sí? Él, debido a que de pronto malos negocios que hizo, llegamos a un punto que quedamos pues inestables económicamente. Esta familia, por deudas y atrasos con un tercero, perdieron un bus, su fuente de ingreso, y ya daban por perdido su apartamento. Nosotros tenemos una buseta de servicio público y el señor pues nos la embargó, hasta el punto que ya de tanto estrés
y tanta preocupación de él, yo me enteré de que acá ya pues íbamos a perder el apartamento. Ante esta situación accedieron a la ley de insolvencia, donde buscaban a través de un acuerdo con sus acreedores obtener la normalización de sus relaciones crediticias. Nos tocó llevar los documentos de acá, los documentos de lo de la buseta. Ahí ellos empezaron el proceso. Una vez pusieron en marcha los trámites de negociación, lograron buenos resultados. Hasta hace poco pues el fallo dio a mi favor. La jueza pues dio a mi favor. Me van a devolver la buseta. Acá el problema del embargo, eso quedó congelado. La deuda no siguió, no han seguido, o sea, los intereses no han seguido subiendo. Y pues me han dado plazo para yo pagar, que pues la buseta iba a regresar a mí. Y pues acá el proceso del apartamento ya, las cuotas como tal, pues las empiezo a pagar a partir de que me den la buseta. Ya con eso pues yo ya puedo quedar como empezar a cancelar cuotas, ¿sí? Y pues me dieron facilidad para pagar, que eso es lo más importante. Hoy la familia de la señora Yolanda Arias solo manifiesta gratitud, ya que de nuevo tiene el sueño de tener casa propia. Bueno, este es uno de esos testimonios, abogada, de casos, podríamos decirlo, de éxito. ¿Cómo lo abordamos? Porque detrás de todo esto había una pérdida de unos bienes. Estaba a punto de perder, iba ya perdiendo una buseta, estaba a punto de perder la casa. El apartamento. Pero bueno, se dio positivamente. Claro, parece que se dio positivamente, Sí, claro. ¿no, abogada? Cuéntenos. Bueno, la señora, aparte de tener deudas, bueno, tenía una situación económica bastante difícil junto a su esposo, pero su esposo también falleció. Entonces eso complicó aún más la situación de la señora. Sí, la señora tenía unas deudas con unos particulares, con unas personas naturales que le tenían embargado un vehículo de servicio público que era el que sostenía el hogar. Okay. Se lo embargaron y se lo secuestraron. O sea, lo inmovilizaron y se lo quitaron. Aunado a eso, pues también la entidad financiera con la cual ya tenía el crédito hipotecario inició proceso y hasta fijaron fecha de remate. Entonces, teniendo esa situación, pues hicimos el proceso de insolvencia, lo presentamos, suspendimos el remate, el proceso civil, ejecutivo, y con toda ella su situación se enfrentó ante los acreedores y pudimos llegar a un acuerdo de pago que ¿qué era? Primero levantar las medidas cautelares para que ella se le entregara nuevamente el bus de servicio público con ese dinero que genera esos fletes, ella poder cancelar su crédito hipotecario. Porque es que eso es lo que ocurre, o sea, una persona llega a una mala situación, le quitan sus medios de trabajo, ¿cómo puede pagar? O sea, estaba corta la legislación en ese tema, porque si yo estoy fregada, no me dejan trabajar. O sea, ¿cómo esperan que les pague? Claro, doctora Marlene, y ante eso quiero precisar algo. La gente cuando dice voy a declarar mi insolvencia le da terror, les da pena, no entienden y dicen que para ellos no lo pueden permitir declararse en insolvencia, pero realmente esta ley de insolvencia no es un castigo, no es una sanción, sino es una oportunidad y una herramienta que brinda el Estado para esas personas que tienen sobreendeudamientos o que presentaron una situación para la cual le impiden pagar puntualmente esas obligaciones que adquirieron, poder hacer un acuerdo de pago. Es una medida efectiva para suspender procesos, para una segunda oportunidad. Tenemos a la señora Diana en línea, quien quiere hacer una consulta. Señora Diana, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Sí, la consulta es para mi esposo. Lo que pasa es que él está ya reportado en Datacrédito por una deuda que tiene con Banco de la Vivienda. Sí. Ya ahorita está en cobranza, en una casa de cobranzas directamente. Sí. Él actualmente no tiene empleo estable y aparte de eso también tiene comparendos y es deudor solidario de un crédito que tengo yo. Entonces, pues por ese lado yo también estoy atrasada porque también estoy en desempleo. Muy bien. Entonces, pues la verdad quería saber si él es una persona natural, sí, él no tiene actualmente ingresos ni nada, entonces quería saber si él se puede acoger a eso y cómo sería el procedimiento, a dónde acudir primero, qué documentos le piden, o qué requisitos. Perdóneme, le pregunto, ¿cuánto es el endeudamiento que tiene en este momento? Bueno, el banco es... Un estimado, ¿supera los 20, los 50, los 100 millones? Considerando lo de las deudas de tránsito y todo, yo creo que más de 20 millones. Más de 20 millones. Bueno, muchísimas gracias.
Vale, Diana, muchas gracias por su consulta. Abogado, hablemos de esto, de los tipos de deudas, cuándo aplica, cuándo no aplica. Para el caso de Diana, con un endeudamiento aproximado de 20 millones de pesos, múltiples señalamientos en tránsito, bancos, ¿ella podría aplicar a esta ley? Bueno, la ley no fija ni límites, no fija topes ni fija mínimos. Okay. Entonces, cualquier persona con un endeudamiento superior a su capacidad de pago podría entrar a la ley de insolvencia. ¿Qué se necesita? Se necesita tener por lo menos 2 o más acreencias con 90 días de mora, por lo menos del 50% del pasivo total. Es decir, si yo debo 100 millones de pesos, necesito que al menos 50 millones más un peso esté en mora por más de 90 días. Ok. Claro. Bueno, abogada, y cuando en este caso las personas están desempleadas y no tienen ingresos, ¿se puede diferir el pago? O sea, yo puedo hacer un acuerdo y decir, empiezo a pagar cuando tenga trabajo. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Yo estoy sobreendeudada. Sí. Estoy sobreendeudada porque, bueno, sencillamente yo tenía un empleo, tenía unas condiciones de trabajo que me permitían tener capacidad de pago. De un momento a otro, pues ya no tengo capacidad de pago. Tengo que reevaluar muy bien la situación porque pues, cuando yo presento un proceso de insolvencia, pues tengo que tener unos recursos mínimos para poderle ofrecer a mis acreedores o alguna alternativa de pago. Entonces, cuando se presenta esa situación, yo puedo también optar por dar una dación en pago. Entonces yo digo, no, yo no tengo trabajo, pero bueno, tengo un vehículo, tengo una casa, yo puedo dar una dación en pago para poderme quitar esa deuda de encima y poder hacer una negociación que sea mejor para el deudor. Pero, o si no, pues también hay otra posibilidad que puedo pedirle a mis acreedores periodos de gracia, donde se congelan los pagos para poder optar por conseguir un trabajo, que me dejen un tiempo para buscar esos ingresos para poder presentar una alternativa de pago. La señora estaba preguntando por los procesos, el paso a paso, ¿qué tiene que hacer para empezar digamos que para aplicar? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es que si aplicamos esta ley, la de persona natural no comerciante, pues aplica para personas que no estén inscritas en Cámara de Comercio, que no tengan matrícula mercantil, que no tengan ningún establecimiento abierto al público. Para esas personas que son comerciantes, que tienen un negocio, se les aplica otro tipo de ley, que es la ley 1116. Pero bueno, hoy estamos hablando de la insolvencia natural para personas no comerciantes. Tienen que revisar que esa persona no tenga inscrito ninguna matrícula mercantil. Además de ello, pues tiene que revisar que tenga más de 2 deudas y mirar que tengan un sobreendeudamiento mayor a 90 días. Ya reunida pues esa información y teniendo claro los requisitos, tienen que buscar también los soportes donde indiquen solamente los días de mora, la clase de créditos y la cuantía. Revisar, ojalá que tengan un buen acompañamiento jurídico, pues porque esa solicitud se tiene que enmarcar en derecho y tiene que tener unos requisitos legales. Ya después de eso, pues puede acudir a un centro de conciliación o a una notaría que estén habilitados para ofrecer ese tipo de servicios. Nos envían un mensaje a través de WhatsApp y nos dicen, yo cumplo con tener 2 créditos bancarios en mora con más de 1 año. Aparte de esa deuda, tengo unas deudas personales. Firmé unas letras, ¿esas también pueden entrar en esa negociación? Muchas gracias. Claro que sí, las deudas con particulares entran. También las fotomultas, las deudas que tengamos con la DIAN, las deudas que tengamos con la UGPP, todas las deudas con entidades estatales, con particulares, con cooperativas, libranzas entran. Las únicas que no podemos negociar son las deudas que adquiramos por alimentos. Esas no entran dentro de un acuerdo de pago. Sí, las demás. A mí me preguntan y me dicen, no, es una cooperativa y la cooperativa no entra dentro del régimen de insolvencia. No quiere, y si no quieren. No, eso es legal. Ajá. Entonces, la cooperativa, si no quiera, pues por fuero de atracción, ellas entran dentro de la ley de insolvencia y se tendrán que acoger al acuerdo de pago que aprueben los demás acreedores. Bueno, tenemos a esta hora llamada de la señora Ana María. Ana María, ¿cómo está? Buena tarde, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos. Muchas gracias. Es que yo tengo un problema jurídico con una deuda que en este momento se me presenta con la administración del apartamento en un conjunto.
Sí. Entonces, yo quisiera saber cómo puedo hacer para pagar, porque no tengo trabajo. Entonces, no sé si por intermedio de una insolvencia económica o hacer una conciliación con el abogado, o cómo puedo pagar. ¿De cuánto es la deuda, señora Ana María? Como 3 millones. 3 millones. ¿Y usted ya ha hablado con los administradores? ¿No han llegado a algún acuerdo? No, la señora, los señores, yo hablé, con una de ellas hablé y me dijo que no, que tocaba hablar con el abogado. Sí. Porque ya toca o sea, eso ya se fue a... Proceso jurídico, a cobro jurídico. Sí, y ya ¿cómo es que se llama eso? Proceso ejecutivo, embargo. No, embargo no. Audiencia. Ok. Entonces, podría hacer una insolvencia económica, o ¿qué puedo hacer yo para yo poder, o hacer una conciliación con el abogado y de pronto que me presten la plata por allá un prestamista o algo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Porque yo les dije que les pagaban 20 mensuales y me dijeron que no. Bueno. Que entonces, o cómo hago yo, y que si la conciliación para eso, que me exoneren de los intereses, si acaso me prestan la plata. Bueno, doña Ana María, muchísimas gracias por su consulta. Esto se presenta mucho, abogadas, en los temas de los apartamentos, cada vez que hacen las reuniones anuales, se me olvida el nombre ahora. Las asambleas. Las asambleas. Cada vez que hacen las asambleas de copropietarios, pues empiezan a revisar. Este tipo de soluciones de los acuerdos de pagos de administraciones, cuando ya entran en abogados, ¿qué alternativas hay? Pues la verdad es que cuando ya estamos en manos del abogado, la alternativa es negociar con el abogado. Mire que ella mencionaba que sugirió 20.000 pesos mensuales, lo que hace manifestar dentro del panorama que su capacidad de pago es muy baja. Es muy baja, pero pues parece así a vuelo de pájaro que no cumple los requisitos porque habla de una sola deuda. Entonces, en este caso tendría es que acordar con el abogado la forma de pago. Dentro de la audiencia, pues ella puede proponer, decir cuál es su capacidad de pago, en fin, pero ya le toca directamente con el abogado, ¿cierto? Bueno, otra cosa, en el hipótesis que la señora tuviera más deudas. Más deudas, sí. Bueno, entonces... Ahí solamente está manifestando la deuda de 3 millones, entonces no aplicaría para el proceso de insolvencia. Pero hablemos de que la señora tenga más deudas. O que, bueno, por lo general también cuando estamos ante un proceso hipotecario, no pudimos pagar la cuota hipotecaria, también debemos administración, ese caso se da muy usual. Claro. Entonces, esas cuentas de administración también entran al proceso. ¿Y cómo entran? Todo lo que yo tengo en mora entra, pero eso se llama gastos de administración, que así se llaman en la jerga de este proceso, gastos de administración, y son de obligatorio cumplimiento una vez admitido mi proceso de insolvencia. No vamos a hablar de la mora la vamos a tener y vamos a hacer un acuerdo de pago por esa mora, pero lo que genere esos gastos de administración una vez admitido el proceso de insolvencia se debe pagar. Entonces, así llevamos 3 años, esos 3 años entran dentro de un acuerdo, pero una vez admitida empiezo a pagar lo que se va causando mensualmente. Y no le va a seguir creciendo los intereses con respecto a la mora. Eso es bien importante. Queda congelada, digamos. Y también el proceso que lleva los abogados que llevan las cuotas de administración en proceso jurídico también se suspende. O sea, ella tendría que revisar si tiene otra deuda adicional de la administración para tratar de entrar en un proceso de insolvencia. Sí. Y de esta manera, pues, ahí sí llegar a esos acuerdos que seguramente ahorita pues le van a decir que no. Y una vez pues estemos, o digamos que pensemos que estamos aptos para este proceso de insolvencia, hay que revisar si debemos también valores por impuestos, debemos fotomultas, bueno, son deudas que uno nunca contempla, pero que realmente sirven para este proceso y que las podemos negociar. Muy bien, me estaban preguntando, abogada, ahora que estábamos hablando del proceso de insolvencia económica, y me dicen, un comentario medio fuerte, me dicen, pero bueno, esto no es
en palabras del televidente, una alcahuetería para los deudores y quienes hemos de buena fe prestado, alquilado, arrendado. Ahora nos toca simplemente ajustarnos a que este mal pagador no va a querer pagar. Bueno, esa es una pregunta muy usual. Y sí, esa persona que presta dinero, pues en ocasiones puede verse afectados por este proceso. O sea, ¿la ley de insolvencia es alcahueta? ¿En ese sentido, alcahueta en ese sentido? Claro, porque no digo que sea alcahueta, sino que se suspende toda acción de cobro que tengan los acreedores. Pero entonces el llamado es esto no es una cultura del no pago, y los acreedores también son llamados a estos procesos y ellos también están encargados de vigilar el proceso. Y además pues existen acciones revocatorias, bueno, una cantidad de acciones que el acreedor puede ejercer, porque esto no es un fraude. Las personas que lleguen a un proceso de insolvencia no pueden decir mentiras, porque todos bajo la gravedad de juramento. Si ven que esto es para evadir de pronto obligaciones y que si tienen capacidad de pago, pues pueden tener un proceso penal. Bueno, se hace esa investigación completa de su estado real financiero para saber si tiene por ahí algún bien que pueda verdaderamente injustificar que esté solicitando la insolvencia económica. Sí, claro, porque es que nosotros tenemos que presentar cuánto nos ganamos, cuántos son nuestros gastos de subsistencia y cuánto nos queda para poder pagar. Pero bueno, también otra cosa que quiero hacer la aclaración es que las personas que quieran prestar dinero, pues esto también es una actividad de muy alto riesgo. Cuando presten dinero, pues miren la capacidad de pago de la persona, busquen que esa persona tenga algún tipo de garantías, codeudores, porque sí, en cualquier momento viene la cesación de pagos y usted posiblemente pues sea un afectado de un proceso de insolvencia. Entonces hay que revisar muy bien al momento de prestar. Abogada, nos están preguntando lo siguiente, dice: muy buenas tardes, yo tuve una quiebra con mi empresa y no pude pagar a los bancos mis deudas personales. Hace un año pagué mediante un acuerdo de pagos a las instituciones financieras. Pregunta: ¿cuánto tiempo debo esperar para que se borre mi historial crediticio? Hago claridad que me demoré más o menos 10 años en pagar. Mil gracias. Bueno, hoy por hoy las sanciones en centrales de riesgo, una vez pagadas las deudas, no deben superar los 4 años. Entonces posiblemente el señor demoró 10 años en pagar, pero pues no es por el doble de lo que él entró en mora, sino hasta 4 años. En este caso. Bueno, eso es bueno aclararlo, abogada, porque a veces las personas se demoran en pagar, por ejemplo, 10, 12 años y piensan, bueno, y ahora el doble, ¿voy a estar 20 años reportado? No, pues ya toda su vida. Bueno, entonces no puede exceder de 4 años. 4 años. Bien. Bien. Lo que pasa es que si sigue endeudado año tras año, pues lo siguen reportando año a año, eso sigue creciendo, claro, ¿no? Sí. Ahí no va a haber vuelta atrás. Tenemos una llamada de la señora Esther. Esther, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, para felicitarlos a todos ustedes por ese programa tan excelente. Doña Esther, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, bueno, es que para un familiar que ella montó una empresita, bueno, resulta y sucede que ella tomó la casita en arriendo por una inmobiliaria, y aparte de eso, pues tiene un crédito en una financiera. Bueno, en conclusión ella pues está atrasada y algo, pues no mucho, unos como 15 días cada una. Pero mi pregunta es, por ejemplo, como eso llaman para amenazar, que las pasan al central de riesgos, y entonces, por decir algo, cuando ya están reportadas, ¿hay que ella podría hacer algo o tiene que esperar los 3 meses que dice la doctora? Pero ya los 3 meses ya lo han pasado uno nuevamente a la central de riesgos. Entonces quería aclarar eso. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y adelante. Doña Esther, muchas gracias. Quedé con la inquietud de... Igual, yo estoy mirando a la abogada a ver si ella entendió. Tiene esa doble, sí. Como bueno, ¿qué hacer? Si pago o no pago, como ¿qué es lo que le ayudamos ahí a la eso tele? Es un miedo generalizado por los cobros que vienen haciendo, de todos los cobros. Las casas de cobranza atacan cuando las personas entran en mora. El teléfono está comprometido desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es una situación muy difícil. Pero cuando tenemos un proceso o un grado de insolvencia mayor y que pues realmente nosotros ya estamos
ya tenemos la certeza de que tenemos un sobreendeudamiento, que realmente no vamos a ser capaces de pagar esas deudas, pues enfrentemos la situación, no le tengamos miedo a los reportes de data crédito, porque eso es generalizado. Todas las personas me preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Me reportan en data crédito? Sí, claro, usted no paga una deuda, pues lo van a reportar, hacen un reporte negativo. Claro, eso negativo. es una consecuencia. Es una consecuencia. Claro que el proceso de insolvencia, una vez admitido, el operador de insolvencia o el conciliador tiene que reportar a las centrales de riesgo para que suspendan esos reportes negativos, porque estamos ante una negociación para pagar esos pasivos. Entonces, sí, no cabe duda que en el momento en que entremos en cesación de pago nos van a reportar en las centrales de riesgo. Bueno, a los 3 meses, ella decía pues que a los 3 meses y la van a reportar, a los 15 días de empezar la demora, pues dependiendo de las condiciones que ellos tengan de cobro, empezarán a llamarla y por ende, ¿en qué momento la pueden reportar? ¿A los 3 meses, al mes? ¿Cuál es ese tiempo? No, una vez entra en incumplimiento, en cesación de pagos. Inmediatamente. Ellos pueden reportar. Pero claro, por el habeas data, es antes del reporte en data crédito, deben avisar y deben informarle. Perfecto. 20 días antes de hacer el reporte, la entidad está en la obligación de enviarme una comunicación que me dice, señora, usted está en mora y la vamos a reportar. Perfecto, hoy estamos hablando de insolvencia económica. Recuerde, hoy a las 3:15 de la tarde estaremos en una sesión especial de Facebook Live contestando solo preguntas de quienes se conecten a esa hora a través de facebook.com Canal TRO. Allí vamos a estar respondiendo con la doctora Sol Juliana Villamizar todas sus inquietudes. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más aquí en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho, seguimos hablando de insolvencia económica. Si usted tiene alguna inquietud acerca de este tema, pues la puede hacer a través de WhatsApp. O si no, quédese hasta las 3:15 de la tarde. A las 3:15 vamos a hacer una sesión especial a través de Facebook Live, también contestando este tipo de inquietudes. Tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Habla con Ludwin Rojas. Don Ludwin, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Pues tengo una pequeña pregunta. Es que imagínese que mi esposa es fiador de mi hermana, que en paz descanse. Mi hermana murió hace 2 años y mi esposa le tenía firmada una letra. Sí. Y eso fue con fecha del 2015. A mi esposa le llegó del juzgado un embargo del sueldo, el cual ella se gana el mínimo, entonces le quitan el 25%. Sí. Me acabo de llegar, eso mi esposa tiene las cuentas ahí, ya le han descontado 600,000 pesos. Le acabo de llegar otra carta que cambió de juzgado. O sea, la carta estaba firmada por 4 millones y eran 2 fiadores, mi esposa y otra persona. La otra persona, como es pensionada, le dijeron que no le podían tocar la pensión, entonces todos se lo están descontando a mi esposa. La letra firmada por 4 millones pasó a 7 con intereses y después de que mi hermana pagó 2 años y medio de intereses, porque esa letra es del 2015. Sí. Como cambio de juzgado ya no son 7 millones, sino 14 millones. Entonces mi esposa ganando el mínimo, ya de dónde va a pagar 14 millones, entonces a ver en qué ustedes me podían asesorar. Bueno, ¿qué alternativa? Abogada, me surge una inquietud. Se supone que el mínimo es inembargable, lo que se embarga es la quinta parte de lo que exceda del mínimo. Dice el señor que le han descontado cuotas de 600, la están dejando sin el mínimo vital. No, y eso dentro no, eso es inembargable, a menos de que sea una cooperativa, o sea, alguna deuda por alimentos. Pero ella dice y eso que hasta es una letra. El señor dice que es una letra. No, pues evidentemente es un embargo ilegal. Claro, o algo pasa y ella no gana solo el mínimo. Debe ganar más. Debe ganar más porque el mínimo es inembargable. Se embarga en procesos ejecutivos la quinta parte que exceda del salario mínimo. Entonces, en contratos de prestación de servicio, en contratos civiles, estos sí son embargables, estos sí son embargables, pero se supone que siempre se debe respetar el mínimo porque ese es el mínimo vital que tienen las personas. Entonces aquí algo pasa. Lo de los 14 millones, normalmente para la información del televidente, los juzgados dictan la medida hasta por el doble de la deuda. Entonces, si la deuda está por 7 millones, el juzgado dice, previendo las demoras, previendo los intereses y todo, dice embárguese hasta por 14,
pero no quiere decir que sea que ahora la deuda le valga 14 millones. Ah, bueno, bien importante. ¿Y qué puede hacer ahí en ese caso este caballero? Suponiendo que sí hay una afectación por parte de ese sueldo, que suponemos es un poco más del mínimo, ¿qué puede hacer él? Bueno, si esos embargos le perjudican esos gastos de subsistencia que tengan las personas, pues ella tiene que revisar si tiene más acreencias, porque no podemos entrar al proceso de insolvencia con tan solo una, tiene que tener más de 2 acreencias y pues acogerse al proceso de insolvencia. Otra cosa muy importante es que las personas cuando entran en un proceso de insolvencia tienen que revisar de que vamos a negociar tan solo el capital de esa deuda. O sea, los intereses de mora que son causados, pues no entran dentro del proceso de negociación, porque muchas veces, pues no es que no queramos pagar, sino que nos aplican cláusula aceleratoria. ¿Qué es la cláusula aceleratoria? Que nosotros nos comprometemos a pagar obligaciones periódicamente, mes por mes, pero al momento de que entramos en cesación de pagos o ante un incumplimiento, nos pueden cobrar esa cláusula aceleratoria, es decir, que nos cobran todo el capital de la deuda. Esos capitales de la deuda también ya no nos van a cobrar con intereses de plazo, que es lo que nos dan un interés bajito, sino que nos van a aplicar la tabla de usura o esos intereses de mora que son bastante altos. Entonces, al momento de poder pagar, yo no puedo porque tengo que pagar intereses de mora, tengo que pagar todo el capital. Entonces entramos al proceso de negociación de deudas o trámite de insolvencia tan solo con el monto del capital. Abogada, una pregunta que pues es del tema, pero no es del tema. Cuando a mí me aplican la cláusula aceleratoria, ¿la prescripción desde cuándo me cuenta? ¿Desde el momento en que me aplicaron la cláusula o desde cuando terminaba la obligación? Es un tema que hemos estado discutiendo con algunos colegas abogados y no sé si usted tenga la respuesta. Claro, es que cuando aplico la cláusula aceleratoria, pues yo también voy a acelerar ese término de vencimiento. ¿Cierto? Entonces aplica desde el momento en que me aplicaron la aceleratoria, sí, porque no tendría sentido que para la prescripción sí me dejen el resto del plazo que me aceleraron para cobrarme. También los términos de prescripción se aceleran, por decirlo así. Claro, se aceleran también. Mire, hablando de este tema, me están preguntando, muy buenas tardes, quisiera saber en cuánto tiempo caduca una deuda. Llevo 13 años con esa deuda, muchísimas gracias. Uy. No, ahora, ¿caducan o siguen los intereses creciendo? Ese es el término, no es caducar. Es prescribir. Bueno, él dice, sí, obviamente, no, pero precisamente no, para aclararlo, yo sé que no caducan, ¿no? Yo sé que no eres tú. Bueno, ¿caducan o no caducan según el televidente? Todo prescribe en Colombia. Ajá. Lo único que no prescribe en Colombia son los delitos de lesa humanidad. De resto, todo prescribe y tiene unos términos. Para poder hacer exigible un derecho, tengo que revisar esos términos de prescripción. Pero entonces, los reportes negativos en las centrales de riesgo prescriben a los 10 años. Entonces, él lo que debe hacer es pasar un derecho de petición a esas entidades financieras, que fue por una deuda de hace más de 13 años, y solicitarle la prescripción y la eliminación en centrales de riesgo. ¿Pero prescriben aunque yo no haya pagado? Claro, sí, porque prescribe, esos reportes negativos prescriben. O sea, el reporte prescribe a los 10 años. A los 10 años. O sea, en este caso el señor, con sus 13 años de deuda, ¿qué puede hacer? ¿Él le toca igual sí o sí? Un derecho de petición ante la sí, claro, reclamándola, porque la prescripción hay que alegarla, ¿no? Hay que alegarla, si de oficio no se la van a declarar. Si yo sé que algo prescribe, yo como interesado tengo que alegarla, porque si no la alego, queda saneada y ellos no me la van a reconocer, de oficio no la reconoce nadie. Bueno, está con nosotros el señor Giovanni Riaño. Giovanni, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, cuéntanos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, lo que pasa es que yo soy pensionado, a mí me pensionaron por invalidez. Sí. Yo tenía créditos en entidades financieras y los seguros pagaron la plata que yo debía y me reportaron, el Banco Citibank me reportó a mí como fallecido hace 10 años. Crediticiamente no puedo hacer nada porque me niegan los créditos. Duré tanto tiempo, hasta el año pasado en diciembre fue que me pude dar cuenta que aparecía como fallecido y no he podido sacar créditos, por lo tanto he tenido que sacar plata por tarjetas de crédito
a nombre de mi mamá y de mi hijo, de los cuales ahorita no tengo solvencia económica de poder cancelar y los tengo mal en Datacrédito. No sé qué hacer porque ante Datacrédito ya pasé papeles donde me manifestaba que yo estaba vivo y no estaba fallecido como decía. Pasé los papeles a la Superintendencia Financiera y no me han solucionado nada, pero crediticiamente y financieramente estoy mal. La verdad no sé qué voy a hacer. Muchísimas gracias, don Giovanni, por su inquietud. Complicado, y si las entidades lo declaran, pues que ya falleció, que no está, pues obviamente nunca le van a prestar. Digo yo que debe ser como un error en el reporte, porque sí, a veces el seguro de deudores cubre cuando fallecen, pero también cubre por invalidez. Entonces de pronto lo reportaron como si la cobertura se la hubieran dado por fallecimiento y no por invalidez. ¿Y cómo salir de esa situación? Por eso, se me ocurre qué pudo haber pasado, pero no sé si la doctora Sol... Bueno, cuando hablamos de centrales de riesgo, hablamos de entidades privadas. CIFIN, Transunión, Datacrédito son entidades privadas y son vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Otra cosa es que en el país existe protección de datos personales. Entonces, mediante la figura de la protección de datos personales, ustedes pueden dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio, lo pueden hacer a través de Internet, colocar una queja o una denuncia para que esos datos personales que se encuentran en la base de datos de las centrales de riesgo sean rectificados y él pueda pues suministrar las pruebas de que realmente él no falleció y que lo habiliten nuevamente en centrales de riesgo. ¿Cuánto puede durar un proceso de esos? No, pues es que eso se hace a través del derecho de petición, máximo son 15 días hábiles en que la persona le deben contestar. No, y la Superfinanciera de Industria y Comercio tiene un sistema muy ágil por internet. Ese es algo excelente, entonces ahí es que revisar, mirar cómo entrar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, y presentar la queja y hacer el reclamo. Muy bien, tenemos otra inquietud, nos dicen lo siguiente: en Florida Blanca obligan a tener cámara de comercio para poder estar afiliado a catálogos de venta directa. Si no se tiene eso, se queda como un evasor de impuestos, pero yo no vendo nada. Solo se abre cámara de comercio para evitar sanción de la DIAN. ¿Podría o no aplicar a esa ley de insolvencia? No está así, no la entiendo. No, yo sí la entendí. ¿Sí la entendió? Bueno, explíquemela entonces. Bueno, es que en Colombia pues existen diversas actividades económicas y hay unas actividades económicas que se consideran que son mercantiles. Entonces, si yo ejerzo alguna actividad mercantil como la compra y venta y comercialización de productos, pues es obligación abrir una cámara de comercio e inscribirme en la matrícula mercantil como comerciante. Entonces, seguramente pues eso es un requisito, ya que la señora pues va a dedicarse, su actividad económica se va a dedicar a la comercialización de productos, pues le exigen inscribir esa actividad dentro de la matrícula mercantil. Lo que ocurre, John, es el tema acá de Florida Blanca. Acá en el canal tenemos el caso de una compañera que vende productos por revista. Sí. Y Industria y Comercio de Florida la llamó a que tiene que pagar impuesto de Industria y Comercio por el tema de la venta por catálogo. Pero ¿por qué si ella no hace parte como tal? Ella no es compañía, sino es una ¿cómo decirlo? Es una revendedora, está aprovechando, es venta por comisión. Pero a lo que va la pregunta, no sabría decirte el por qué, porque es tema de impuestos de Florida, ¿cierto? Tú sabes que Florida es muy acucioso en el recaudo. Por ella comercializar un las producto revistas acá. A cualquier persona, inmediatamente le cae le cae impuestos. Industria y Comercio. A ella la llamaron y le llegó el cobro y le tocó que ir hasta allá. No sé en qué terminaría el caso. En ese orden de ideas, a un vendedor ambulante también le tocaría sacar cámara de comercio. Pues según Florida y su recaudo tan acucioso de impuestos. Claro, teóricamente es un comerciante. Es un comerciante. Y como para ser comerciante se debe inscribir en cámara de comercio y pagar los debidos impuestos. Bueno, habrá que revisar, porque si comercializan a través de internet, ¿cómo hace, por ejemplo, en este caso, para recolectar esos impuestos? Si están comerciando, no sé, es un tema que tendremos que revisar. Sí, valdría la pena. Chévere. Me están diciendo si el señor Giovanni Riaño se encuentra todavía con nosotros y está todavía conectado con el programa. Oriente Noticias quiere hacerle seguimiento a esa situación que usted nos ha planteado aquí en Actúa en Derecho. Le agradecemos, nos envíe un mensaje
con sus datos y de esta manera podamos hacerle seguimiento a esa situación que usted nos ha reportado aquí en Actúe en Derecho. Vamos con una llamada. La señora Lucía se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Lucía. Adelante. Muy buenas tardes, doctores. Para pedirle un favor, mire. Señora. Es que tengo este inconveniente. Tengo un hermano con el cual compartimos una casa y una mediagua en un barrio de estrato 2. Sí. Eso por una herencia. Resulta que mi hermano hace 10 años que hicimos un proceso de sucesión y quedamos como todos mandan, todos administran, todos mandan, ¿sí? Todos reciben, todos tienen responsabilidades. Entonces él hace 10 años en donde él vive no cancela los impuestos, ya de 10 años, más o menos unos 5 o 6 millones de pesos porque estaba averiguando, mientras que yo la parte que me corresponde sí la he pagado. Entonces la preocupación mía es que al momento de que somos 4 herederos, o sea, 4 personas que estamos ahí, cuando lo vayan a embargar a él, porque él ya tiene proceso, hace 2 años hubo una ley de amnistía y él fue y habló, pero no, según lo que me comentan, no canceló, sino una mínima, o sea, una infinita, una cosa, 200,000 pesos de una deuda que ya tenía como 3 millones. Y ahorita la preocupación mía es que si las otras personas que figuramos ahí también podemos ser esto, ¿cómo es? O sea, nos pueden, si llega la alcaldía o los impuestos nacionales a ponerle proceso a él, creo que ya se lo deben tener, porque si él se presentó allá fue porque ya le habían mandado aviso. Todos son dueños, ¿cierto? 4 dueños. Y aparecen en las escrituras. Sí. Bueno. ¿Deben o no deben responder en caso tal de que no se paguen impuestos, que lo ha hecho una de las personas que no ha estado dando el aporte y no llegan? ¿Deben pagar todos? ¿Cómo se responde ahí en ese caso? Pues en este caso parece que son condueños. Sí. Cada uno responde por su parte, pero lo que no sé es el recibo de impuesto, cómo llega. Debe ser que llega individual, porque no creo que le reciban abonos a cada uno. O sea, debe llegar y no pagan o no pagan. Si es una sola yo pienso propiedad, que le debe llegar recibo a cada uno. Lo que pasa es que debe ser una propiedad grande que está a nombre de todos, pero los impuestos deben ser individuales, porque si la deuda la tiene solo él, de 5 millones, sí, aunque vivan ahí en comunidad, pienso yo que deben ser como apartamentos o casas, algo así, ¿no? Pero si ya se ha hecho la debida individualización de cada uno, Claro. si no sería como un proindiviso y todos tendrían que responder por esos impuestos. Sí, pero ahí entonces el problema es que inicia la administración o la alcaldía inicia un proceso coactivo. Sí, pero es que lo que me llama la atención es cómo dice la señora que lo embargaron a él solo, o sea, o que la alcaldía pues le cobró a él solo y le solicitó hacer un acuerdo de pago. Deben ser recibos de impuesto individuales, Sí. individuales. En ese orden de ideas, si es así y son recibos de impuesto individuales, no asisten todos ahí, no los podrían embargar a ellos. No, solamente se respondería por la parte de él. Claro. Bueno, revisar bien esta situación habría que con revisarlo. documentos en mano Ajá. para poder validar si este escenario que estamos planteando es el suyo o hay alguna otra arandela que haya que revisar. Tenemos Sí, otro claro. mensaje a través de WhatsApp, nos dicen: un familiar prestó un dinero y en respaldo le firmaron una letra de cambio, pero nunca le pagaron intereses. Esto ya hace 2 años largos. La letra se va a hacer efectiva, pero hay una duda. Después de iniciado el proceso, si el dueño de la plata falta, ¿los hijos pueden seguir cobrando el dinero o por el contrario ya se pierde ese dinero? Muchas gracias por ayudarme, porque ese dinero fue producto de ahorros de mi familia y era lo único con que contaba. ¿Qué le decimos? Claro, los hijos pueden iniciar, si fallece la persona, puede iniciar un proceso de sucesión y ese es un activo porque es una cuenta por cobrar que pues tenía el fallecido y se hereda a los hijos. Claro, los herederos pueden continuar el cobro de la deuda. O sea, no es que se murió esta persona y ya pierden esa plática, no. No. Perfecto. El acreedor, los herederos del acreedor Ajá. pueden continuar el proceso de cobro. Perfecto. Llama el señor Rodrigo Espinosa. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Buena tarde. Mi doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? En saludarlo. Muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud, don Rodrigo?
Muy amable, muchas gracias, agradeciendo su programa y la función que prestan. Muchas gracias. Doctor, una consultica. Señor. Resulta que es que tengo un problemita actualmente. Por una discapacidad física estoy sin trabajo y entonces tuve problemas en el hogar, entonces me embargaron el sueldo por inasistencia. Entonces, una pensión, ¿no? Tengo embargada. Tengo una deuda con el banco y tengo otras deudas por ahí de tarjetas de crédito, pero no consigo trabajo ahorita por problemas físicos, no consigo trabajo y tengo temor de pronto de que como no puedo cumplirle al banco, me embarguen el apartamento que está como patrimonio familiar, tiene afectación familiar. Entonces, esa es mi consulta y con todo respeto, les solicito de pronto que un programa donde asesoren sobre propiedad horizontal. Mi doctor, muy amable y que Dios los bendiga. Gracias por su programa, que esté muy bien. A usted por haberse comunicado con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de propiedad horizontal casualmente, pero por supuesto estas temáticas las estamos trayendo frecuentemente. En el caso de don Rodrigo, que se comunicaba con nosotros, ¿qué le podemos asesorar? No, que esté tranquilo, porque los inmuebles bajo afectación a patrimonio de familia son inembargables. Son inembargables, también la pensión es inembargable, pero él hablaba de que tenía un embargo por inasistencia alimentaria, pues no, ahí sí cabe el embargo. Entonces, pero que esté tranquilo por su apartamento porque tiene una afectación. Perfecto. Que siga pagando los alimentos que debe, pero que esté tranquilo que no le van a quitar el apartamento. Eso sí es necesario, ¿no, don Rodrigo? Que se ponga al día con los alimentos. Claro, ya está embargado, pues ahí tiene que seguir pagando los alimentos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Tenemos llamada en línea a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Aló, buenas tardes. Sí, señor. ¿Con quién hablamos? Mire, mi nombre es John López. Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, la pregunta es la siguiente. Resulta de que yo he sido comerciante casi toda la vida así, pero pues con cosas pequeñas, ¿no? La siguiente pregunta es, si yo me gano normalmente 1,5 millones a 2 millones mensual, pero pues eso normalmente casi que es lo que siempre me gasto en los gastos personales, en arrendos, servicios públicos y para comer y lo demás, ¿no? Sí. Entonces, resulta que ahí tengo que yo pagar algún impuesto, declarar, pagar diciendo que eso apenas alcanza para sobrevivir. Sí. Y la otra pregunta, yo una vez fui a un banco a tratar de hacer un crédito, ¿no? No me salió porque yo nunca he tenido vida crediticia, pero allá me preguntaron cuántos son sus ingresos mensuales. Yo le dije aproximadamente entre 1,5 millones, 1,8 millones y 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces resulta de que ya me lo colocaron por casi 4 millones, creo que fue 3,8 millones. La pregunta sobre esa pregunta también es si por eso algún día puedo tener problemas con las DIAN o los que recaudan los impuestos, porque me imagino que ellos revisan los bancos y me va a aparecer ese monto de que yo me gano 4 millones cuando yo no me gano sino a veces 1,5, 2 millones. En este momento, por ejemplo, llevo un mes que no estoy elaborando, ya Sí. estoy ganando, pero normalmente por ahí 1,5 millones o 2 millones. Allá me lo colocaron por 4, con eso tendría problemas en algún momento y yo no tengo ninguna propiedad. Muy bien, señor John, gracias por comunicarse con nosotros. Antes de la respuesta queremos comentarles una mención importante en Actúa en Derecho. ¿Le afecta o no le afecta que los asesores hayan colocado una cifra superior? No, para el tema de los impuestos no le afecta porque la DIAN cobra o revisa sobre lo que efectivamente ingrese a la cuenta. Entonces, si a él solo le ingresa 1.800.000, 1.500.000, lo que ocurre es que pues esto es una mala práctica porque los asesores, con el fin de que le den el crédito al señor, le dicen no, pues no ponga que gana tan poquito, sino ponga que gana más. Para tratar de que el crédito se lo aprueben. De que el crédito se lo aprueben, pero eso no igual pasa. no se lo aprobaron, sí.
ese tema. Entonces, para el tema de impuestos no va a tener ningún inconveniente. Y va a estar... porque es... los bancos cruzan la información con la DIAN, pero solamente con los montos que realmente fueron depositados en las cuentas bancarias. Lo demás quedan en unos formularios que quedan en el banco y quedan bajo reserva. Esos formularios de vinculación al cliente son reserva y no son cruzados por la DIAN. Nos preguntan ya para finalizar, abogada, tengo un endeudamiento en 3 bancos por tarjetas de crédito hace más de 5 años. ¿Es cierto que estas deudas caducan o me toca realizar acuerdos de pago? ¿Eso es verdad o es mentira? Nos pregunta Andrés. Muchísimas gracias. Sí, claro. Las tarjetas de crédito, las deudas con tarjeta de crédito prescriben. Pero pues es importante antes de entrar a un endeudamiento tan alto, que los estén llamando, que los persigan las casas de cobranza, tratar de realizar algún acuerdo de pago. Otra cosa que se me quedó por fuera, cuando hacemos el proceso de insolvencia económica es una oportunidad para entablar relación directa con el banco y quitar del medio a la casa de cobranza, porque cuando nos cobran, el que nos cobra es la casa de cobranza. A través del proceso de insolvencia yo me puedo sentar directamente con el delegado del banco y no con la casa de cobranza. Abogada, el mensaje final ya para terminar. Eviten endeudarse. Tratemos de no sobreendeudarnos, tengamos una buena educación financiera, evitemos la gimnasia financiera, que es saquemos avances de acá para cubrir el otro, prestémosle a las personas naturales para cubrir los préstamos bancarios, reconozcamos nuestra situación de sobreendeudamiento y utilicemos las herramientas y la oportunidad de la ley de insolvencia para salir de la situación de crisis. Muy bien, a las 3:15 de la tarde a través de Facebook Live vamos a estar solucionando, dando respuesta a cada una de esas inquietudes que ustedes que se conectan a través de facebook.com Canal TRO tengan. Entonces, 3:15 de la tarde continuamos en esta sesión especial de insolvencia económica. Por ahora es todo, los dejamos con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.